Hola, hola, qué gusto poder saludarlos. De verdad que me siento muy privilegiado de acompañarles en este Congreso Juvenil. Y bueno, sé que durante este día ya han recibido algunas charlas, incluso talleres también, donde estoy seguro que Dios ya está retando tu vida para que seas una influencia en medio de tu generación. Y bueno, la charla que quiero compartir con ustedes en este momento tiene que ver también con este tema, el tema de ser influencia. He puesto como título a esta charla una pregunta que yo esperaría que cuando finalicemos esta charla tengas una respuesta positiva a la pregunta, pero sobre todo que tengas convicción de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida en medio de esta generación que tú representas. Esta pregunta es: ¿influencer yo? Yo quiero que pienses en esto mientras estamos avanzando en esta charla. Y es que, bueno, a raíz del crecimiento de las redes sociales en nuestra vida diaria y cómo éstas han venido integrándose a nosotros, creo que el concepto de influencers es algo que pues se nos hace ya más conocido. Y básicamente estoy casi seguro que ustedes saben lo que es ser o lo que es un influencer, pero me gustaría dejar claro este concepto y cómo se desarrolla en nuestras vidas diariamente. Decimos influencer a aquella persona que en redes sociales tiene una gran cantidad de seguidores y que a través de su contenido están generando influencia en aquellas personas que le siguen. Esta palabra influencer, que viene del idioma inglés, cuando lo traducimos al español, nos hace ver o nos dice o describe a aquella persona que genera influencia. Ahora, antes de avanzar, quiero que tengamos bien claro cuál es la definición y el concepto entonces de la palabra influencia. En el diccionario de la lengua española dice que influencia es el poder de una persona o una cosa para determinar o alterar la forma de pensar y de actuar de alguien. Entonces, esto quiere decir que esta persona que genera influencia o este influencer tiene el poder de determinar o alterar la forma de pensar y de actuar de aquellos que son sus seguidores. Ahora, estoy casi seguro que en alguna de tus redes sociales estás siguiendo a algunos de estos influencers. Estoy casi seguro de que al menos sigues a uno o varios incluso en tus redes sociales. Y no solo eso, sino que si te pones a ver hacia tus decisiones diarias, probablemente has estado tomando decisiones o has estado consumiendo contenido a raíz de la influencia que estos influencers están generando en tu vida. Por ejemplo, muchas veces compramos ropa en base a lo que estos influencers están generando influencia en nosotros, porque tal vez en sus publicaciones vemos que la ropa es muy chiva, las tenis son muy chivas, incluso consumimos música o vamos a lugares a vacacionar o a consumir servicios porque estos influencers están generando esta influencia en nosotros. Y bueno, esta es la realidad en la que nosotros estamos viviendo hoy en día, en esto que llamamos la era digital. Y es parte de lo que hoy en día tenemos en nuestro diario vivir. Ahora, muchas veces pensamos que influencia solamente generan estas personas que están ahí en redes sociales y que tienen una gran cantidad de seguidores. Pero déjame decirte una verdad. La verdad es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de generar influencia en otros. Suave un toque. Hagamos un alto aquí, porque esto es una verdad que tenemos que asimilar. Usted y yo somos influenciadores de las personas que están a nuestro alrededor. Sabiendo esta realidad, lo que nosotros hoy debemos de contestarnos entonces son varias preguntas. Número uno, la primera pregunta que debemos de contestarnos es: ¿cómo mi vida está influenciando a los demás? ¿Será que la forma en la que estás viviendo está influenciando a los demás para bien o para mal? Y todavía siendo un poco más
más profundo en nuestro análisis de cómo estamos viviendo, deberíamos de preguntarnos y contestar, ¿es mi vida lo suficientemente influencia para que las personas que están a mi alrededor deseen conocer más de Jesús? ¿Es tu vida lo suficientemente influencia para que las personas que están a tu alrededor quieran vivir conforme a los principios que Jesús estableció en su ministerio acá en la tierra? Realmente esto es algo que necesitamos contestarnos hoy, porque la realidad es que estás influenciando a alguien. Mínimo estás generando influencia en una persona, aunque estoy seguro que lo haces en más de una persona. Por ejemplo, puede ser influencia en tu amigo o en tu amiga. Eres influencia en tu casa con tu hermano menor, con tus primos. Eres influencia en los compañeros del cole, en los compañeros de la U. Eres influencia en los compañeros de trabajo. Eres influencia en cualquiera de las esferas en las que te estés desarrollando en tu día a día. La pregunta es, y lo relevante aquí es que hoy puedas, después de esta charla, realmente contestar no solamente si eres influencer, porque sabemos que sí, sino cuál es la forma en la que estás influenciando a los que están a tu alrededor. Ahora, aquí hay algo muy chiva porque Jesús nos deja a nosotros una guía de cómo debemos de ser esa influencia en esta generación. Es como si Él supiera la necesidad que tenemos de entender cuál es la forma en la que nosotros debemos de relacionarnos con los que están a nuestro alrededor, siendo sus discípulos. Y Él nos deja un manual para que nosotros podamos entonces caminar conforme a lo que Él quiere que nosotros generemos en las personas que están a nuestro alrededor. Voy a leer Mateo capítulo 5 del versículo 13 al verso 16. Y la versión que voy a leer es una versión que me gusta muchísimo. Es una versión que está en inglés y es The Message. Esta versión me encanta porque la forma en la que nos expresa lo que Dios espera de nosotros es muy, muy personal. Es Dios hablando directamente a nuestra vida. Y dice el versículo 13 en esta versión The Message, dice: déjame decirte por qué estás aquí. Hey, esto es muy chiva porque es como que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos quiere decir, vea, póngame atención, quiero decirte por qué estás en este mundo. Y no solamente entonces nos habla de identidad, sino que ahora nos quiere dar propósito. Es decir, Dios no solamente te ha elegido, te ha alcanzado con su gracia y su misericordia, te ha transformado, te ha puesto en medio de esta generación y te ha dado identidad de hijo, pero ahora también quiere darte un propósito. Y te dice, hey, déjame decirte por qué estás aquí en el mundo. Y sigue diciendo esta versión, estás aquí para ser un condimento de sal que resalte los sabores divinos de esta tierra. Dice, si pierdes su sabor salado, ¿cómo probará la gente la piedad? Has perdido tu utilidad y terminarás en la basura. Dice el verso 14, aquí hay otra forma de decirlo. Estás aquí para hacer luz, resaltando los colores de Dios en el mundo. Dios es un secreto que no se puede guardar. Lo vamos a hacer público. Tan público como una ciudad en una colina. Sí, yo los hago portadores de luz. No pensarán entonces que los voy a esconder debajo de un cubo. ¿Verdad que no? Te estoy poniendo en un soporte de luz y ahora que te he puesto allí, en una cima de una colina, en un soporte de luz, brilla. Mantén la casa abierta. Sean generosos con sus vidas y al abrirse a los demás, incitará a las personas a abrirse con Dios, este generoso Padre Celestial. Es demasiado chido lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo está ahí diciéndote a ti y a mí, a sus discípulos. Nos está diciendo, hey, despierten. Yo te he elegido, te he transformado, te he hecho parte de mi familia para que sepas que tienes un propósito. Y te he hecho luz, te he hecho sal y no te pienso esconder. Quiero que brilles y que brilles en medio de tu generación. Entonces nos queda súper claro que Dios definitivamente
quiere que tú y yo seamos influencia en este tiempo, en esta generación. Dios quiere que seamos diferentes y quiere que los que están a nuestro alrededor se den cuenta de esa diferencia. Ahora, ¿cómo entonces nosotros debemos de ser influencia en base a esta porción de la palabra de Dios que hemos leído? Número uno, la primera característica que debemos de tener para ser influencia en medio de este tiempo, en medio de tu generación, es ser la sal de la tierra. Jesús nos compara con la sal. ¿Y para qué sirve la sal? Bueno, la sal tiene principalmente dos características, dos usos. Número uno, para dar sabor, y número dos, para preservar los alimentos y que no se pudran, que no se dañen. Sabemos que estamos en medio de una sociedad que se está pudriendo, que se está llegando a un punto de oscuridad demasiado grande. Una sociedad que es corrupta, que es inmoral, que rechaza a Dios, que acepta la unión de personas del mismo sexo como algo normal, que acepta el aborto, que acepta la drogadicción, los abusos, la violencia, la maldad, como si fuera algo normal. Estas son señales de una sociedad que empeora en lugar de mejorar. Pero tú y yo somos la sal. Somos esa sal que estamos aquí para neutralizar esa corrupción que tiene el mundo, para neutralizar esa maldad con la verdad de Jesús a través de nuestra vida. La sal tiene esa capacidad de dar sabor, de ponerle ese sabor divino a esta tierra. Pero ¿qué pasa si esa sal pierde su sabor? ¿Qué sucede si esto pasa en tu vida? Ya no tendría sentido. Ahora, ¿cómo puede llegar a suceder esto? Esto sucede cuando permites que ese estilo de vida que el mundo está implantando sea algo que a ti no te importe, sea algo que a ti te parezca irrelevante. No puedes sentirte demasiado cómodo con lo que pasa a tu alrededor. Si verdaderamente entiendes que has sido llamada para ser influencia en tu generación, no te puedes sentir cómodo o cómoda con las cosas que están pasando a tu alrededor. No te puedes sentir cómodo con que tu amigo o tu amiga llegue y te diga: hey, estoy sufriendo de depresión, de ansiedad, tengo ganas de cortarme, tengo ganas de vomitar porque me siento que no estoy bien con mi cuerpo. Hey, quiero buscar una salida de mis problemas en la droga. Eso no puede hacerte indiferente. Tienes que saber que eres la sal, eres lo que preserva los buenos valores del reino de Dios acá en la tierra. Tienes que hacer algo. Cuando te sientes cómodo con eso, eres una sal que está perdiendo su valor. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: hey, no se hagan igual a los del mundo, sino que ustedes sean diferentes por medio de la renovación de su mente. Necesitamos ir a los pies de nuestro Señor Jesús para que Él transforme nuestra manera de ver la vida y para que podamos verdaderamente ser la sal que este mundo necesita. Número 2, la segunda característica que debes de tener para ser influencia en tu generación es ser la luz que este mundo necesita. La luz está asociada con la energía, con la productividad. Y es por esta razón que el ser humano en esencia descansa en la noche, que no hay tanta luz, y produce en el día cuando hay mayor cantidad de luz. La luz está asociada con la vida, con el alimento. Por ejemplo, en el caso de las plantas, en su proceso de clorofila, los árboles también producen a través del agua que toman de sus raíces y de la luz del sol esos frutos que nos dan alimento. Y en la Biblia la luz también está asociada a la persona de Cristo y a sus discípulos. Se supone que los discípulos de Cristo somos y debemos de ser luz. Está asociada también la luz a la vida que recibimos cuando confesamos que Jesús es nuestro Padre, es nuestro Señor. En definitiva, vemos que la luz es el contraste entre lo bueno y lo malo. Sabemos que cuando hay ausencia de luz,
predomina la oscuridad y la oscuridad está asociada con aquellas cosas malas, aquellas cosas dañinas. En la oscuridad suceden aquellas cosas que producen vergüenza, que producen repudio. En la oscuridad no hay una vida que sea digna de ser vista. Por eso ser luz es creer y reflejar la verdad. Ser luz es vivir en la verdad. Pero ¿cuál verdad? ¿Mi verdad o tu verdad? ¿La verdad de un grupo religioso? ¿La verdad de la ciencia? No. Es vivir en la verdad que nos permite reflejar e influenciar la verdad que viene de conocer a Cristo Jesús en nuestra vida, su evangelio y lo que hace y lo que produce en nosotros. Es vivir en la verdad de su amor. La verdad de su perdón, la verdad de una vida que Él nos ofrece. En Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan entonces como hijos de luz, y el fruto de la luz consiste en bondad, justicia, verdad, y así comprueben lo agradable al Señor. Ya no podemos vivir con oscuridad dentro de nosotros. Y eso es lo que muchas veces pasa, que abrimos nuestro corazón para dejarnos influenciar en lugar de ser nosotros los influencers de esta generación que nos rodea. Y a veces somos medio luz y a veces somos oscuridad. Y dice la palabra que quienes sean así son tibios, y literalmente dice que Dios los va a vomitar de su boca. Debemos de ser luz por completo y dar fruto de esa luz. Número 3, la tercera característica para influenciar, según lo que leímos en Mateo 5, del verso 13 al 16, es que debemos ser como una ciudad en lo alto y no nos debemos esconder. Si bien es cierto, no debemos de buscar nuestra propia gloria, tampoco debemos de ser invisibles en medio de este tiempo. Debemos ser esa ciudad ubicada en lo alto de una colina para que todos puedan ver. Debemos ser esa lámpara que se pone en lo alto de la casa para alumbrar a todos los que están ahí. Ahora, seamos realistas, muchas veces nos topamos con temores, y el mayor de esos temores es ese miedo a ser rechazados. Ese miedo a ser rechazados por nuestros iguales. Por ejemplo, muchas veces pensamos, la verdad es que mejor no digo que soy cristiano. La verdad es que mejor no digo que voy a un grupo de jóvenes el sábado o entre semana, porque si lo digo, entonces me veo comprometido a comportarme y ser de una forma que ellos esperan que yo sea. Y entonces me oculto y dejo de ser esa ciudad, esa luz que está en lo alto, para que todos puedan ver a Cristo brillar a través de ti. Cuando caminas bajo este temor, estás rechazando el propósito de Dios para tu vida. Tú fuiste llamada para transformar tu generación, para reflejar lo que Cristo tiene para tu generación. Debes estar dispuesto y dispuesta a convertirte en esa ciudad de refugio. No te puedes esconder. Debes estar dispuesto a hacer luz, esa luz que alumbre a los que están a tu alrededor. No es fácil, pero Dios está con nosotros. Mateo 11:11 dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y dice, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. La gente ¿qué? Valiente y decidida. Tienes que ser valiente, tienes que estar decidido a pasar por este proceso. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Y el verso 18 me encanta porque dice, así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mas lo que no se ve es eterno. ¡Ey! No pongas tu mirada en lo que está pasando hoy. Ve más allá, ve a lo eterno, a lo que Dios tiene para tu vida. Número 4.
Característica número 4 para ser esa influencia que tu generación necesita, debe ser un ejemplo con hechos y no solamente con tus palabras. En Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, Pablo le habla a Timoteo, un joven como usted. Le dice: hey, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser ejemplo para los demás cristianos, que cuando te oigan la forma en que hablas y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Hey, no se vale decir: es que yo soy muy joven, la verdad que yo eso mejor se lo dejo a los pastores. No, Timoteo era igual de joven que usted, en medio de un contexto de adultos, y dice: hey, Pablo le dice: tienes que ser de tal manera que incluso los de la casa quieran ser como tú. Que incluso los mayores quieran ser como tú. Pero eso sí, no solamente hables, sino que también en tus actos tienes que demostrar que eres diferente. La mayor influencia en este mundo que ha existido ha sido en la persona de Jesucristo. Y Él debe ser nuestro ejemplo a seguir. La mayor influencia que usted y yo podamos generar en las personas que nos rodean consiste en que cada día nos parezcamos más a Jesús. Es por eso que quiero terminar con algunas características de Jesús. Esas características que debes buscar y anhelar fervientemente tener en tu forma de actuar día a día. Porque como leímos en Mateo, Dios quiere quiere transformar lo cotidiano de tu vida en algo extraordinario. Dios no quiere que dejes de vivir en este mundo. Dios quiere que te relaciones, pero que lo hagas de una forma diferente. Que eso cotidiano de levantarse todos los días, de ir al cole, de ir a la universidad, de trabajar, me vuelvo a acostar, como, hago ejercicio, todo eso Dios lo quiere transformar en algo emocionante, en algo extraordinario, que impacte a las personas que están a tu alrededor y que les acerque cada vez más a Él. Las características que tuvo Jesús y que nosotros debemos de buscar para ser esa influencia que el mundo necesita es, por ejemplo, la humildad. Jesús, siendo Dios, dice en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, que Él no se aferró a esa posición, sino que Él tomó la posición de siervo. Algunas versiones dicen que se hizo esclavo por nosotros. Estuvo dispuesto a sufrir. Él fue humilde. Nosotros también debemos de ser humildes. No debemos decir: hey, eso no me toca a mí, eso le toca a otra persona, que lo haga otro. No, te toca a ti. Ahí donde tú te relacionas todos los días, ahí tienes que tener la humildad y la sensibilidad también para entender que las personas que están a tu alrededor necesitan de ti. La segunda característica que debemos de buscar de Jesús como ejemplo de influencia es la sabiduría. Jesús mostró su vasto conocimiento en sus enseñanzas, en sus parábolas, en sus mensajes. El salmista en el Salmo 119:97 decía: hey, cuánto amo tu ley, medito en ella de día y de noche. ¿Cuánto estás dispuesto a conocer de lo que Dios dejó establecido en su palabra? ¿Cuánto conoces de eso? Cuando te sientas a hablar con alguien que está cuestionando tu forma de pensar, tu ideología, y cómo puedes contestarle en base a lo que está en la palabra de Dios, no solamente por tus pensamientos, sino porque entiendes que este libro de verdad puede hacer la diferencia. Número 3, el amor. Dios no se midió para revelar su amor para las personas. Él se acercó a aquellas personas incluso que nadie les tomaba en cuenta. Dios estuvo dispuesto a ir y abrazar a quienes la sociedad rechazaba. A veces nosotros caemos en una práctica muy fea y despreciamos a aquellas personas que por un modelo social creemos que no debemos de acercarnos. Pero el amor de Dios en nosotros
debe reflejarse para ir y buscar a aquellos que no todo el mundo está dispuesto a mostrar su amor. Número 4, Jesús fue santo. Y su santidad no se refiere a un sentido místico, astral o de completa meditación, para nada. Jesús respetó las leyes de Dios el Padre y también las aplicó en su vida diaria con valores, con principios éticos. Él dijo: hey, sean santos porque yo soy santo. Debe haber intención de nosotros todos los días de caminar en santidad. Caminar en santidad es apartarse para Él, es entender que no podemos ser influencia si vivimos con un pie en las cosas del mundo y un pie con las cosas de Dios. Debemos de mantenernos apartados por completo para Él, para poder ser una luz y una sal que el mundo necesita. Y para finalizar, la última característica que quiero que busques fervientemente en tu corazón tener es esa comunión que Jesús tenía con Dios el Padre. Jesús, siendo Dios mismo, Él consideraba que lo más importante era tener comunión con su Padre. Por eso Él dice la historia en la Biblia que Él sacaba el tiempo para ir y apartarse y tener un tiempo de intimidad y comunión con el Padre. ¿Cuánto nos estamos relacionando nosotros con nuestro Padre? ¿Cuánto tiempo estamos sacando para hablar con Él? Él es nuestro amigo, Él es nuestra guía, nuestro maestro. Él es el que nos dice cómo debemos de actuar y qué cosas debemos de hacer. Él es debe ser nuestra mayor influencia para que a través de esa relación con Él, usted también se convierta en una influencia muy poderosa para los que están a tu alrededor. Finalizo con esta pregunta: ¿cómo estás influenciando a las personas que están a tu alrededor? ¿Lo estás haciendo para bien o para mal? ¿Es tu influencia, es tu vida una influencia que haga que las personas que te ven todos los días, que te escuchan hablar todos los días, anhelen y deseen conocer más de Jesús? ¿Es tu vida la suficiente influencia para que deslices este mundo hacia arriba? Realmente creo que Dios nos está retando a ser esa luz y esa sal que el mundo necesita, y la forma en la que lo hacemos tiene que ser conforme a lo que Él ha establecido en su palabra. Así que te animo para que hoy asumas ese reto, para que hoy tomes este llamado de parte de Dios y hagas la diferencia en medio del contexto en el que te desenvuelves todos los días. Porque Dios va a estar contigo, no te va a dejar, aunque te rechacen, aunque la gente te señale. Esta leve tribulación, esto que estamos pasando hoy en día, es algo pasajero, pero la gloria que viene por la eternidad no tiene nada que compararse con lo que nos pueda dar este mundo. Es mucho mayor ese premio, así que adelante, tú lo puedes hacer. Que Dios te bendiga.